Hola, soy Rosa Jiménez, estudiante del segundo curso de TESAF, y en el siguiente proyecto vamos a adentrarnos en un deporte relativamente reciente y que ha ganado bastante peso en los últimos años, convirtiéndose en una de las primeras opciones de entrenamiento para la gente. Estamos hablando de CrossFit. En un primer momento vamos a abordarlo desde un punto de vista histórico, basándonos en cuáles han sido sus inicios y en qué consiste el deporte, y más adelante nos centraremos desde un punto de vista práctico, sabiendo en qué consiste su metodología y cuál es su aplicación como programa de entrenamiento. ¿Qué es el CrossFit? Aunque hemos dicho que el CrossFit es un deporte de reciente creación, debemos saber que se lleva practicando desde 2001 y que supone un regreso al pasado, a la forma más elemental de entrenar, donde las bases del entrenamiento se basan en halterofilia, gimnasia o atletismo, dejando en un segundo plano las tendencias en la maquinaria más modernas que pueden existir en las salas de los gimnasios más convencionales. Sus creadores fueron Greg Glassman y su mujer Lauren, y a día de hoy, desde el 2017, cuenta incluso con unos Juegos Mundiales del CrossFit. Respecto a los objetivos del CrossFit, saber que se basa en mejorar las 10 capacidades físicas generales del ser humano, y son resistencia cardiovascular, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Se trata de un entrenamiento de fuerza y de acondicionamiento que, debido a su exigencia, en un primer momento se destinó a la preparación de policías, bomberos, militares o atletas de alta competición. Pero, sin embargo, el deporte ha ido evolucionando y a día de hoy cualquiera podría practicarlo siempre y cuando se adapte a cada individuo. Se trata de un entrenamiento basado en ejercicios funcionales realizados a alta intensidad y basados en distintas disciplinas, combinándolos de tal manera que lo que se busca es conseguir un resultado exigente. ¿Por qué he elegido este tema? Pues porque desde hace unos años decidí empezar a entrenar en un box de CrossFit, y es ahí donde me di cuenta de que se trata de un deporte súper interesante en el que desde el punto de vista de la versatilidad tenemos una amplia oferta en cuanto a tipos de entrenamiento. Aparte, existe una muy buena adherencia por parte de los usuarios, porque es un deporte que te reta y que te mantiene totalmente activo en el entrenamiento. Y además creo que es un deporte que huye de los entrenamientos monótonos que nos ofrecen las salas de entrenamiento convencionales. Desde ese punto de vista, creo que el CrossFit es una buena opción para el público en general, y aunque tiene muchísimas ventajas, destacaría las siguientes. En primer lugar, que se trata de un entrenamiento divertido y original. Por otro lado, tenemos una sensación de satisfacción por parte del cliente al estar recibiendo un entrenamiento de alto nivel y estar supervisado por un profesional en todo momento, que te corrige a tiempo real, que te adapta a las cargas y que te da opciones de progresión para conseguir los resultados finales. Por otro lado, se trata de entrenamientos cortos y explosivos que permiten compatibilizarlos con la vida profesional y la vida personal o laboral, pero a su vez sales con una sensación de haber trabajado, de haber entrenado en un entrenamiento de alta intensidad. También tenemos que contar desde el punto de vista de que el cliente siempre va a intentar superarse a sí mismo, y el hecho de estar con otra gente dentro del box pues hace que no solo compitas contra ti mismo, sino también que te piques un poco con el resto de compañeros. Son entrenamientos cortos y muy variados, con lo cual existe poca monotonía y por tanto siempre el cliente va a ir con ganas de entrenar. Y por último, destacaría el buen ambiente, que al final, como son clases reducidas, casi siempre la gente coincide a las mismas horas, pues se acaba haciendo un poco piña y la gente goza de un buen entrenamiento a la par de un buen ambiente. Me parece un tema muy interesante que hay que darle protagonismo, porque aunque es un deporte que actualmente lo conoce todo el mundo y que ha ganado mucho protagonismo en los últimos años, todavía existe una versión errónea de que es un tipo de entrenamiento que está dirigido exclusivamente a grandes atletas o a policías o bomberos, y sobre todo descartar la idea de que es un entrenamiento lesivo, porque como todo deporte pues hay que estudiarlo en profundidad y saber practicarlo para evitar lesiones y problemas. Ahora vamos a adentrarnos en la historia del CrossFit. Al final el CrossFit no deja de ser un entrenamiento HIIT, pero como hemos dicho, fue Greg Glassman quien dio nombre a este deporte y quien en 1995
consiguió abrir el primer gimnasio afiliado a CrossFit en Santa Cruz, California. Greg era gimnasta, y se dedicaba a entrenar a sus clientes. Y fue cuando se dio cuenta de que los entrenamientos de culturismo tradicionales no le estaban dando los resultados que esperaba si se tenía en cuenta la cantidad de tiempo que se invertía en el entrenamiento y la manera en la que mejoraba la condición física de sus clientes. Fue entonces cuando decidió cambiar un poco la orientación de esos entrenamientos y cuando consiguió formar y construir lo que hoy en día se conoce como CrossFit. En un primer momento se dirigió al entrenamiento de marines, militares, etc. Pero desde muy pronto fue un deporte que se abrió a todo el mundo. Fue más tarde cuando Reebok se fijó en el deporte y empezó a ser su patrocinador, consiguiendo abrir más de 3.000 centros especializados bajo su patrocinio, con más de 4 millones de crossfiteros. Por lo tanto, debemos saber que el CrossFit funciona por dos cosas elementales, porque es un deporte que funciona y porque es un deporte que apasiona. Con respecto a la metodología, se basa en la instrucción directa. Todos los movimientos van a requerir cierta precisión y por tanto es indispensable que el coach sea capaz de demostrar y enseñar cuáles son las ejecuciones y las progresiones de todos los ejercicios para que todos los clientes y usuarios del box sean capaces de repetir, evitando lesiones y malas ejecuciones. Las sesiones estarán organizadas por el profesor y en base a las características del grupo tendrá unos objetivos, se harán determinados cambios y se determinarán las evaluaciones. Aunque la instrucción directa no tiene en cuenta las peculiaridades de cada una de las personas, sí que será el propio coach el que irá adaptando las cargas y las distancias para que todo el mundo pueda acceder a este tipo de entrenamiento. Se dan voces de mando y existirá un cronómetro dentro de la sala para que todo el mundo sea capaz de poder cronometrar sus entrenamientos o saber de cuánto tiempo disponen para realizar los ejercicios de cada sesión. Es importante utilizar refuerzos positivos durante toda la sesión para que la gente se encuentre motivada y se sienta con energía como para competir, pero siempre desde un punto de vista sano. Con respecto a las estructuras de las clases de CrossFit, hay que saber que aunque todas las clases de CrossFit son diferentes, todas siguen el mismo patrón y están divididas en una serie de etapas que vamos a ver a continuación. Normalmente las clases de CrossFit duran entre 50 y 60 minutos. Están vigiladas y supervisadas por un profesor titulado en la especialidad y normalmente el grupo suele rondar entre las 8 y las 15 personas. Y, como hemos dicho, las clases se dividen en 4 grandes etapas. En primer lugar, tenemos la movilidad y el calentamiento, que como en cualquier actividad deportiva, lo que vamos a buscar es aumentar el flujo sanguíneo, calentar la musculatura y elevar la frecuencia cardíaca para poder prepararnos para la actividad posterior. En segundo lugar, tenemos la habilidad y el desarrollo de la técnica, en la que vamos a desarrollar una serie de ejercicios con el objetivo de aumentar la fuerza y que están estrechamente relacionados con la tercera parte de la clase, que es el WOD, para mejorar la técnica y la movilidad de los ejercicios. En tercer lugar, tenemos el WOD, que en español se denomina el Work of the Day o el entrenamiento del día, que son una serie de entrenamientos rigurosamente establecidos, que son cortos e intensos y que pueden durar entre los 5 y los 30 minutos. Y por último, tenemos el enfriamiento y la vuelta a la calma, que lo que buscamos es bajar las pulsaciones, volveremos a un estado de calma de forma pausada. En el apartado de contenidos nos vamos a dividir entre conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales, conocimiento del término Workout of the Day. En segundo lugar, conocimiento de los diferentes términos para referirse a los ejercicios, como dominadas, push-ups, etc. Conocimiento de los diferentes materiales a utilizar durante la sesión, como pueden ser los kettlebells, los balones medicinales, los cajones de pliometría, etc. Diferenciación de los 3 tipos de entrenamiento, por tiempo, por rondas o por cargas. Y conocimiento de los movimientos contraindicados. Con respecto a los contenidos procedimentales, tenemos manejo y utilización correcta del material, realización correcta de los ejercicios planteados, realización de las posiciones correctas, dosificación de la energía durante el entrenamiento y autorregulación ante una actividad de alta intensidad o de larga duración. Y por último, con respecto a los actitudinales, tenemos respeto hacia el resto de los compañeros y hacia el profesor, responsabilidad y cuidado en el manejo de los elementos e instalaciones utilizados durante la sesión,
y participación activa en el entrenamiento, dar el máximo en cada entrenamiento. En la siguiente diapositiva hemos mostrado cuál sería el desarrollo de una sesión tipo de CrossFit. Como vemos, está dividido en las 4 etapas que hemos comentado anteriormente: movilidad y calentamiento, habilidad y desarrollo de la técnica, que en este caso el aumento y la mejora de la fuerza está enfocado al tren inferior, en este caso a la pierna, con el squat clean y con el peso muerto. El WOD, que en este caso sería por repetición, y por último los estiramientos y la vuelta a la calma. Desde el punto de vista de la evaluación, debemos partir de la base de que cualquier capacidad, cualquier mejora en la capacidad física de una persona se trata de una evaluación positiva. Sin embargo, si vemos que no ha habido una progresión o que no ha mejorado la capacidad, es porque cierta parte de nuestra programación ha fallado. Una plantilla tipo para saber si nuestro programa de entrenamiento está funcionando con todos nuestros usuarios sería responder a las siguientes cuestiones referidos a las resistencias aeróbicas o a las resistencias de fuerza. Por ejemplo, ¿ha mejorado la resistencia aeróbica? ¿Ha mejorado la resistencia muscular? ¿Ha mejorado la fuerza? ¿Ha mejorado la flexibilidad? ¿Ha mejorado la potencia? ¿Ha mejorado la coordinación? ¿Ha mejorado la precisión? ¿Ha mejorado la agilidad? Y ¿ha mejorado el equilibrio? La contestación a este tipo de preguntas, a este tipo de plantilla, nos podría resolver si nuestras programaciones están cumpliendo su función y si todos nuestros usuarios están logrando mejorar sus capacidades. Y llegamos ya a la parte de las reflexiones personales del proyecto. Con este trabajo he querido dar a conocer el mundo del CrossFit y ver todo el trabajo que hay detrás de las programaciones de los entrenamientos, cuyo objetivo principal es el de crear entrenamientos multifuncionales y variados. Conocemos aspectos muy positivos de los entrenamientos dentro de los box que hemos explicado a lo largo de todo el proyecto, como que se trabaja todo el organismo, como que se busca mejorar las capacidades físicas generales del hombre, que se utilizan materiales rudimentarios como puede ser un cajón o un balón medicinal, una barra, que hace que los ejercicios sean multiarticulares y multiplanares, huyendo de máquinas sofisticadas de los gimnasios, en los que los movimientos van guiados. Aquí trabajamos en 3 dimensiones, con lo cual existe un beneficio a la hora de aplicar el entrenamiento a diferentes grupos musculares. Es un entrenamiento duro y competitivo que se basa en la superación personal, pero nos surge la pregunta de si el CrossFit es apto para todo el mundo. Desde el punto de vista personal y como usuaria de un box, diría que sí, siempre y cuando sea un entrenamiento supervisado por un profesional y siempre y cuando el entrenamiento se pueda adaptar a patologías previas o lesiones que tenga una persona en cuestión. Es importante, muy importante, el trabajo de la técnica, que es lo que nos va a permitir progresar y evitar lesionarnos antes que enfocar nuestros esfuerzos por levantar cargas muy elevadas. Creo que la técnica es la base de cualquier progreso y, por tanto, la parte más importante de cualquier entrenamiento dentro de un box. Y, sobre todo, también conocer cuáles son nuestros porcentajes de trabajo, para no trabajar en intensidades demasiado altas o, por el contrario, quedarnos con entrenamientos que están por debajo de nuestras posibilidades. Por otro lado, para mí el CrossFit es un deporte como puede ser el fútbol, puede ser el tenis, y por lo tanto creo que es un deporte que se debe trabajar y entrenar fuera del box, como se hace con el resto de deportes. Considero que es un error que se utilice esta disciplina como preparación para oposiciones, porque creo que el abordaje es erróneo. En definitiva, es un deporte que es conocido por la mayoría y, como es natural, tiene sus detractores y sus defensores, pero no hay nada como conocer algo desde dentro para emitir un juicio válido. Y como resumen de este proyecto, yo diría que no hay ejercicios lesivos, sino mal ejecutados.